En el juicio mi esposa me ridiculizó llamándome un fracasado, sin saber que el juez revelaría mi verdadera riqueza y que su burla se convertiría en un silencio humillante. Mi nombre es Adrián Ramírez, tengo 31 años. Aquella mañana, mi esposa, a quien mencionaré como Mrs. Ramírez, se paró en el porche de nuestra casa y me dijo, con una calma cruel, que siempre había sido un fracasado. Tenía una taza de café en la mano, pero al probarlo me supo a óxido. Ella ni siquiera me miró mientras pronunciaba esas palabras, sus ojos estaban fijos en el folleto de una inmobiliaria que sostenía con la otra mano. Papel satinado, con fotos brillantes de una cocina que yo mismo había alicatado, de rodillas, en madrugadas interminables. «Me estás frenando», añadió, acomodándose un mechón de cabello tras la oreja como si colocara una corona imaginaria. «Hoy mismo presentaré los papeles». Después soltó una risa breve, seca, de esas que parecen ensayadas frente al espejo, convencida de que alguien aplaudiría su actuación. Yo no respondí con nada ingenioso. Solo me quedé mirando el folleto, pensando en las uniones de la cerámica, en esas diminutas imperfecciones que yo conocía y que nadie más podía ver. En ese momento entendí que un matrimonio se parecía demasiado a esas líneas de junta: lo trabajas con paciencia, inclinado durante horas, pero siempre será juzgado por alguien que nunca se arrodillará a observar de cerca. Si le preguntas a mi exesposa, técnicamente lo era ya, aunque el papeleo tardaría un tiempo. Ella diría que todo comenzó a derrumbarse el día en que decidí que me gustaban los negocios aburridos. Nada de compañías ostentosas, aplicaciones revolucionarias o startups de moda. Lo mío eran las máquinas expendedoras y los depósitos de almacenamiento. Me gustaba ese olor rancio de una pequeña oficina a medianoche mientras investigaba por qué una máquina de refrescos del edificio municipal se tragaba las monedas. Me apasionaban los contratos, los cortos, que podía renegociar cada año, y los largos, que pagaban puntual cada mes como un latido constante. Cuando uno crece sin red de seguridad, se aferra a esos ritmos predecibles. A los 26, cuando nos casamos, yo todavía trabajaba como encargado de mantenimiento en un edificio de apartamentos de tamaño medio. Reparaba lavadoras, destapaba desagües y conducía un viejo Civic, al que llamaba Luis, cuya pintura se pelaba como piel quemada por el sol. Al mismo tiempo, llevaba un segundo teléfono lleno de notas, contactos de posibles clientes, fechas de subastas municipales, direcciones de almacenes abandonados y la ubicación de cada máquina de snacks usada en 3 condados. Ella conocía esa obsesión. A veces, en las cenas familiares, levantaba la copa de vino y bromeaba. «Mi marido y su gran emporio», decía con tono sarcástico. Su madre preguntaba con fingida curiosidad si mis negocios incluían beneficios o solo suciedad. Entonces mi esposa acariciaba mi rodilla como si yo fuera una mascota rescatada y añadía: «Es un luchador». Todos reían, y yo aprendí a sonreír y tragar rápido. Un sábado desperté con el ruido de un taladro. Era su hermano, Diego, perforando la pared del salón para instalar una repisa flotante. Quería demostrar que podía hacer algo sin mi ayuda. Comentó que algunos teníamos fuerza real en los hombros, no solo en las hojas de cálculo. Una hora después, la repisa cayó lentamente al ponerle unos libros de cocina encima. Me quedé limpiando el polvo del yeso con la mandíbula apretada, mientras él y mi esposa miraban un programa de remodelación y hacían comentarios sobre lo que podían hacer los contratistas de verdad. Cuando se fueron por un helado, reparé la pared y monté la repisa correctamente. Esa misma noche escuché a mi esposa presumir con su madre de que Diego al fin había aprendido a usar un nivel. No me importaba el crédito, solo los resultados. Yo, en cambio, prefería conducir después de la cena hasta mis máquinas expendedoras, con las mangas arremangadas, contando monedas en el asiento del copiloto, mientras el viejo Luis tosía como plástico caliente. Pasé de manejar 6 máquinas a 32 en apenas 2 años, y después vendí todo a una operadora regional con una ganancia considerable. Con ese dinero adquirí, en una ejecución hipotecaria, un pequeño lote de depósitos cerca de la autopista, 39 puertas abolladas, con maleza creciendo al frente. La primera vez que caminé por ese terreno al anochecer, con las llaves pesando en mi bolsillo, sentí que había descubierto un coro silencioso que nadie más podía escuchar. Ella nunca se acercó a verlos. Ese fin de semana estaba en un spa con su madre. «Iré cuando parezca un negocio de verdad y no un basural», dijo agitando una lima de uñas verde. Yo contraté cuadrillas para asfaltar, cambiar cerraduras, mejorar la iluminación y colocar cámaras de movimiento. Incluso lancé una promoción especial para maestros y enfermeras que viajaban con frecuencia. En 3 meses la ocupación se disparó, y al cabo de un año tenía lista de espera. Pero mi esposa ni se dio por enterada. Ella estaba enfocada en otra cosa: construir presencia en Internet. Yoga, cuidado de la piel, colaboraciones con marcas que a veces le enviaban productos gratis y, con suerte, un pequeño pago si subía un vídeo en menos de 24 horas.
Le gustaban las luces suaves, las cajas organizadoras a juego y decir nosotros cuando quería referirse a sus logros, o tú cuando se trataba de mis responsabilidades. Yo, en cambio, seguía usando botas con punta de acero y recogiendo tornillos sueltos del suelo para evitar que me perforaran más adelante. Cada vez que la familia se reunía, ya fuera un cumpleaños o un martes cualquiera declarado noche familiar por su madre, la conversación terminaba girando en torno a trabajos, apartamentos y viajes. ¿Y a qué se dedica exactamente Adrián?, preguntaba su madre, cortando pollo con calma quirúrgica. A mantenimiento, respondía mi esposa. Pero dice que algún día empezará algo propio. Luego todos desviaban el tema hacia Diego, con su nuevo empleo en ventas, su credencial reluciente, su tablero de visión y ese mentor que repetía palabras como conquistar y de arrasar. Hablaban de Hawái, de casas junto al lago o de encimeras como si fueran personas. Yo prefería callar, recoger los platos y programar para la mañana siguiente una reunión a las 6 con un contratista que odiaba empezar tarde. Si me preguntas por qué me casé con alguien que me hablaba así, todavía me lo cuestiono. Al principio era diferente, decía admirar que yo no fingiera, que le gustaba mi constancia. Esa palabra, constante, tenía peso para mí, hasta que poco a poco se transformó en estancado. Cada vez que rechazaba un viaje de fin de semana o una suscripción inútil, ella lo interpretaba como pensar en pequeño. La primera grieta seria se abrió en nuestra cena del tercer aniversario. Fuimos a un restaurante moderno, con plantas colgando del techo como si estuviéramos comiendo en un invernadero. Ella pidió un plato adornado con flores comestibles. Yo le conté que estaba cerrando la compra de un segundo terreno de depósitos, más pequeño, al otro lado de la ciudad, 23 unidades y una oficina metálica del tamaño de un armario. Es un buen precio, dije, con la misma satisfacción de quien sostiene un vaso de agua en medio de un largo camino. Me repetía a mí mismo que los números cerraban, que íbamos a estar ajustados por un tiempo, pero que el plan era sólido. Sin embargo, ella no lo veía así. Me miró de reojo, luego miró al camarero, y con una sonrisa que no buscaba disimular, comentó en tono de burla. Lo que él quiere decir es que vamos a comer en casa para siempre. El mesero sonrió con educación. Acto seguido, ella añadió, casi orgullosa. ¿Sabes que todavía conduce el mismo coche que usaba en la universidad? El camarero rió suavemente. Yo, en cambio, sentí un hormigueo incómodo en la nuca. Pensé en lo que nunca se decía pero flotaba en el aire, se supone que estamos en el mismo equipo, pero ella jugaba en contra. Esa sensación se confirmó semanas después, cuando encontré en la isla de la cocina un extracto bancario que no conocía. Era de una tarjeta de crédito nueva a mi nombre. Había cargos de regalos para su madre, pagos de un fin de semana de bienestar femenino y hasta una mesa de centro blanca que terminé armando a medianoche, mientras ella grababa un vídeo sobre vivir con intención. La enfrenté con calma, porque ya había aprendido que alzar la voz no funcionaba. Ella se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Tú puedes pagarlo. ¿De qué sirve construir una vida si parece un taller de trabajo? Cerré esa tarjeta sin pensarlo. Ella lloró frente a su madre, y su madre me llamó controlador, rematando con una frase que todavía me pesa. Los hombres de verdad compran cosas que brillan. Decidí acudir a terapia, ¿solo? El terapeuta era un hombre de mirada bondadosa, con una planta que regaba entre sesiones. Después de escucharme, me dijo. Hablas como alguien que siempre limpia los desastres de otros. ¿Es algo que aprendiste o algo que elegiste? Salí con una tarea, pedir aprecio directamente. Y lo intenté. Le pedí a mi esposa que dejara de ridiculizar mi trabajo en las cenas familiares. También le propuse establecer un presupuesto para su creación de contenido, para no tener que encubrir yo cada exceso. Su reacción fue demoledora, me miró como si le hubiese pedido mudarnos a una cueva. Adrián, lo que pasa es que tienes celos. Admítelo. Tú quieres lo que yo tengo. No era cierto. Pero que yo lo negara, lejos de calmarla, lo empeoró. El día que presentó la demanda lo hizo con teatralidad. Me entregaron los papeles al mediodía, justo cuando regresaba a casa a cambiarme las botas por unas zapatillas limpias. Su madre esperaba en el coche, con el motor encendido como si fuera un escape planeado. Ella me habló con un tono sereno, casi amable, como si conversara del clima. Nunca me diste el estilo de vida que merezco. Me casé con tu potencial. El potencial nunca apareció. Me quedé mirando el aro de luz aún instalado en la sala. Esa misma mañana había grabado un mensaje motivacional sobre la gratitud. Contraté a un abogado sin oficinas brillantes ni trajes de lujo. Sus zapatos estaban gastados y en su escritorio había un frasco de caramelos de menta. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando terminé de explicarle mi situación, los trasteros que gestionaba, las máquinas expendedoras que vendí, los contratos municipales de limpieza, la reciente participación silenciosa en una lavandería de barrio,
solo me hizo una pregunta. ¿Ella ha visto lo que vas a presentar? Le dije que no. Me advirtió con claridad. Te van a pintar como un hombre con dinero escondido detrás de una camisa sucia. Tu mejor defensa es la transparencia. Absoluta. Presenta todo, contratos, cuentas, activos, cada dólar. Nada de posturas, nada de astucias. ¿Sé exacto? Me entregó un listado que parecía una lista de supermercado redactada por una máquina. Cuentas bancarias, contratos, pólizas, arrendamientos, declaraciones de impuestos, todo. Y añadió, casi como nota final. Deja de reparar cosas en casa de su familia. Llené cajas con documentos. Me senté en el suelo de la sala a medianoche y etiqueté cada archivo con fecha. No oculté los tropiezos, un préstamo de emergencia que pedí un invierno cuando un departamento se inundó, una multa tributaria por mal sincronizar una venta, las semanas en que me pagué menos porque el contratista de asfalto se retrasó. También incluí lo positivo, un contrato renovado por 5 años con la ciudad para limpieza de áreas verdes, la carta de intención de un desarrollador para alquilar parte de mi terreno junto a la autopista y la documentación de la lavandería que compartíamos con un socio. Nada era llamativo, pero era real, una estructura modesta y firme. Llegó la audiencia preliminar. Ella apareció con una blusa de seda impecable y labios pintados en un tono que gritaba confianza. Detrás, su madre erguida como estatua, con una sonrisa clavada como broche. A un lado estaba Diego, con un traje prestado, pretendiendo ser testigo y aliado. Yo me presenté con mi abogado y la caja que cargué personalmente, porque nunca confío en las manijas de cartón viejo. El abogado de mi esposa, pulido y sonriente, habló como si me conociera desde la infancia. Pintó la historia de una mujer que me había apoyado durante años de experimentos, y exigió pensión inmediata y compensación para sostener el estilo de vida que se le debía. Llamó a mis negocios changas, e incluso señaló mis zapatos mientras lo decía. Mi abogado fue seco. La apariencia no es un delito. La jueza, una mujer de cabello plateado recogido con tanta fuerza que afinaba su mirada, pidió ver los documentos. Los revisaremos en privado, dijo. Pero quiero mirar los puntos principales ahora para fijar medidas temporales. El abogado de mi esposa deslizó un cuaderno encuadernado con esmero. Mi abogado, en cambio, puso sobre la mesa nuestra pila de archivos, un pendrive y un resumen con cifras que ella nunca había visto. La noté mover involuntariamente la comisura de los labios cuando lo leyó, aunque enseguida recuperó su gesto altivo, fingiendo que los números eran solo letras en una página. Su madre se inclinó como un halcón que detecta movimiento en el campo. Diego murmuró. Eso no es real. No puede tenerlo. La jueza ojeó en silencio, levantó la vista hacia mí y luego hacia mi esposa. Después, colocó el cuaderno de ella junto a nuestra pila. Mrs. Ramírez, dijo con calma, su abogado plantea una visión de las finanzas de su esposo. Los documentos que tengo aquí presentan otra, con ingresos actuales, activos y bienes prematrimoniales. El abogado de ella intentó interrumpir, mencionando estilo de vida, expectativas y supuesta falta de transparencia de mi parte. Mi abogado levantó un dedo y contestó. Con todo respeto, su señoría, presentamos declaraciones juradas de cada entidad y declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, incluyendo K1S y anexos. Además, existe un fideicomiso creado antes del matrimonio, financiado con la venta de bienes previos a la unión, con una trazabilidad clara. La manera en que lo dijo fue seca, sin adornos, como si estuviera leyendo un reporte del clima. En ese instante, mi esposa me lanzó una mirada desconcertada, rápida y afilada, como un movimiento inesperado bajo aguas tranquilas. Era la primera vez en mucho tiempo que me miraba de frente y no a través de mí. En mi mente aparecieron todas esas noches en las que conducía por calles vacías, midiendo el paso del tiempo por el resplandor de los letreros de las tiendas abiertas hasta tarde. Recordé las veces que quise explicarle, estoy construyendo algo para nosotros, quizás no luzca perfecto, pero es real. Sin embargo, lo único que había logrado decir fue un repetido, confía en mí. Cuando esas palabras dejaron de tener efecto, simplemente dejé de hablar. La jueza golpeó suavemente con el dorso de su bolígrafo sobre el expediente. Para órdenes temporales necesitamos claridad, no conjeturas, dijo con firmeza. Estableceremos medidas de apoyo basadas en la necesidad real y en la evidencia, no en aspiraciones. Volvió a mirarme. No era una mirada compasiva, pero tampoco resultaba hostil. Señor Ramírez, sus declaraciones reflejan múltiples fuentes de ingreso, algunas fijas, otras que se traspasan, y varias con depreciaciones significativas que afectan los impuestos. Además, su gasto personal mensual es austero. Esa última palabra la pronunció con cuidado, como si fuera extraña en esa sala. La madre de mi esposa murmuró en voz baja, con incredulidad, imposible. Mi esposa, con los brazos cruzados y el rostro rígido,
Mantuvo los ojos fijos en la jueza como si pudiera alterar las cifras con la fuerza de su mirada. La jueza cerró el expediente hasta la mitad y se recostó en la silla. Antes de que yo hablara, preguntó directamente. Quiero que se aclare algo. Señora Ramírez, usted ha afirmado que su esposo no le brindó una vida razonable y que fue usted quien lo sostuvo mientras él perseguía proyectos inestables. ¿Es esa su posición? Mi esposa alzó la barbilla. Sí, respondió con voz firme. Él nunca apuntó más alto. Jamás me dio la vida que habíamos planeado. La jueza giró hacia mí. ¿Y usted, señor Ramírez, sostiene que contribuyó de manera constante al hogar, que su crecimiento financiero ha sido estable, documentado y sin involucrarse en riesgos especulativos? Sentí la garganta seca. Sí, su señoría, contesté. Tengo registros de todo. Era cierto. Esa clase de verdad exacta que puede salvarte o hundirte por completo. La jueza asintió con un leve gesto, como si mi respuesta coincidiera con algo que ya tenía resuelto en su mente. Tomó la hoja de resumen y señaló la primera línea con el bolígrafo. Voy a leer un número en acta. Servirá como punto de partida honesto, anunció. El silencio de la sala era apenas interrumpido por el zumbido del aire acondicionado y el movimiento inquieto de algunos zapatos. El abogado de mi esposa se inclinó hacia adelante, preparado. La madre de ella ladeó la cabeza, una sonrisa tensa en los labios, segura de que la cifra sería ridícula. La jueza repasó los papeles, confirmó que las cifras coincidieran con los anexos y entonces habló con voz clara, proyectada hasta el fondo de la sala. Este es el patrimonio neto declarado por el señor Ramírez. Pronunció el número. No lo hizo con fuerza, pero se escuchó nítidamente. Hasta las cejas del alguacil se arquearon apenas. Lo que sentí no fue triunfo ni venganza, sino esa extraña sensación ligera, como cuando un ascensor se detiene y el cuerpo sigue moviéndose un instante más. El rostro de mi esposa permaneció inmóvil por unos segundos, como si luchara por no reaccionar. Pero poco a poco, la seguridad se le desmoronó, igual que la escarcha cuando el sol la alcanza, desde los bordes hacia el centro, lenta, inevitable. Su abogado parpadeó 3 veces seguidas, desconcertado. La mano de su madre se crispó tanto sobre su bolso que el cuero crujió. Diego dejó escapar un sonido ahogado, mitad risa, mitad carraspeo, que murió en su garganta. Yo no miré a ninguno de ellos. Mantuve la vista fija en la jueza. Había aprendido que, cuando una sala entera se sacude por un dato, desviarse es la manera más rápida de perder el equilibrio. La jueza, en cambio, no mostró sorpresa. Parecía esperar exactamente esa cifra y observar la reacción de los demás era lo que le interesaba. Procederemos con base en la evidencia presentada, dijo con calma, colocando nuevamente el resumen en lo alto del expediente. Para las órdenes temporales, continuó, fijo un arreglo provisional que refleje los ingresos documentados y los gastos razonables. Ninguna de las partes podrá dilapidar bienes matrimoniales. Queda prohibido realizar compras de gran magnitud o transferencias superiores a 5.000 sin consentimiento mutuo o autorización judicial. La etapa de descubrimiento seguirá en curso. Lo dijo como una lista repetida cientos de veces, pero cada punto caía como un pequeño mazo. Ningún gasto imprudente. Ningún movimiento arriesgado. Mi esposa tragó saliva, con la mirada hacia abajo. El abogado de ella reaccionó con rapidez, recuperando la compostura. Su señoría, agradecemos la minuciosidad de la corte. Queremos dejar constancia del nivel de vida al que la señora Ramírez se acostumbró durante el matrimonio y de los sacrificios que hizo para apoyar las aspiraciones profesionales de su esposo. Mi abogado se levantó sin prisas. También agradecemos la minuciosidad de la corte, dijo con serenidad. Y presentaremos pruebas de que ese estilo de vida fue en gran parte aspiracional, diseñado para aparentar en redes sociales y financiado, en una medida considerable, con créditos rotativos no revelados que fueron abiertos a nombre del señor Ramírez sin su conocimiento. Hizo una breve pausa, dejando que el peso de las palabras quedara en el aire. Tenemos los estados de cuenta. Yo nunca le pedí que pronunciara esas palabras frente a todos. Aquello era un recurso acordado para Discovery, algo que debíamos guardar como carta estratégica y no exponerlo en medio del tribunal. Pero cuando supe que lo dijo deliberadamente, entendí el motivo. No fue un error ni un impulso, fue cálculo. En el mismo instante en que la frase salió de su boca, la reacción fue inmediata. La cabeza de mi esposa se levantó con brusquedad, sus ojos buscando en los míos algún resquicio de debilidad. Su madre se quedó completamente inmóvil, como si el aire se le hubiera congelado en los pulmones, y Diego evitó cualquier contacto visual, clavando la mirada en el suelo con un gesto de incomodidad evidente. La jueza, sin embargo, no cambió ni un ápice su semblante. Simplemente tomó su bolígrafo, y con una precisión fría, escribió algo breve en su libreta. Ese movimiento fue pequeño, pero me pesó como si hubiera dictado sentencia en ese mismo instante.
La audiencia siguió su curso. Se fijaron fechas, se dictaron plazos, se establecieron pasos concretos. La jueza puso sobre la mesa el calendario de declaraciones, además de marcar la fecha límite para la entrega de la declaración jurada de bienes. Recalcó con claridad que los testimonios bajo juramento no eran simples formalidades, y añadió que cualquier intento de manipular o falsear información sería castigado con sanciones severas. Su tono era impersonal, casi quirúrgico, como quien recita un protocolo. Sin embargo, para mí cada palabra se sentía como un golpe personal, porque todo lo que ahí se discutía formaba parte de los muros que alguna vez consideré mi hogar. Al concluir la sesión, el sonido metálico de las sillas arrastrándose sobre el piso resonó con más fuerza que el propio mazo de la jueza. Fue un estrépito áspero que me hizo consciente del fin de la primera batalla. Salimos del recinto en un grupo compacto y silencioso. El aire del pasillo parecía distinto, más fresco, menos artificial, como si me recordara que afuera había un mundo que seguía sin detenerse. Mi abogado caminaba junto a mí. Apenas me tocó el codo y murmuró: «Fue un buen día». Su voz tenía la misma cadencia que la de un entrenador al felicitar a un corredor que alcanzó una marca aceptable, pero no gloriosa. Era un reconocimiento sobrio. Luego añadió en un susurro calculado: «No sonrías, no hables con ellos». Asentí, aunque era consciente de que la familia de mi esposa no dejaría pasar la oportunidad. Y así fue. Su madre se adelantó y se plantó frente a mí, bloqueando mi camino. Llevaba en el rostro una sonrisa impostada, tensa, que jamás alcanzó sus ojos. «Tú escondiste todo», dijo con voz suave pero cargada de veneno. «Eso no lo hace una familia». La palabra familia salió de su boca como si fuese un adorno hueco, un recurso de exhibición y no un lazo real. Ella, mi esposa, estaba apenas un paso detrás. Con los brazos cruzados y la mirada férrea, mantuvo el rostro perfectamente controlado. «Podías haberme dicho algo», acusó. Sus palabras no eran justas, pero aún así me atravesaron. No porque tuviera razón, sino porque tocaban una verdad torcida. Sí, yo podía haber hablado, y sí, ella podía haber escuchado, pero ninguno de los dos eligió hacerlo. Ambos asumimos papeles previsibles. «Declaré impuestos», respondí, casi en un murmullo. «Dejé toda la documentación a la vista. Te pedí que revisaras los contratos y te reíste». Lo intenté. Las últimas dos palabras se me escaparon con un cansancio mayor al que pretendía mostrar. En mi mente, esperaba una réplica cruel, algún comentario hiriente sobre mis botas gastadas o sobre mi coche viejo, ese que Luis siempre decía que parecía un chiste en medio de los barrios lujosos. Lo que nunca esperé fue el destello en sus ojos, un relámpago que podía ser arrepentimiento, o cálculo. Diego, incapaz de tolerar el silencio, irrumpió con torpeza. «¿Así que ahora eres rico?», soltó en voz alta, atrayendo la atención de los que pasaban a nuestro alrededor. «Y aún así te vistes como un conserje». Sonrió satisfecho, como si su insolencia fuera un acto de valentía. «Debe ser cómodo estafar al sistema». Mi abogado, sereno, se adelantó un paso sin tocar a nadie. «Terminamos por hoy», dijo con un tono firme y constante, tan regular como el ritmo de un metrónomo. Luego me guió hacia los ascensores, alejándome de ese enfrentamiento innecesario. Ya en su oficina, con la puerta cerrada y el murmullo de la ciudad contra las ventanas, se quitó las gafas y las dejó sobre un bloc de notas. Me observó un instante y habló. «Ella va a reaccionar. El impacto inicial pasará. Prepárate para una versión distinta de los hechos, riqueza oculta, abandono emocional. Escucharás a amigos y familiares suyos describiendo cómo ella sostuvo el hogar mientras tú supuestamente solo pensabas en dinero. Prepárate para solicitudes de Discovery de todo tipo. Te pedirán hasta tus boletines de la secundaria». «Tengo todo guardado», respondí con firmeza. «Lo sé», asintió él. «Vi las cajas. Pero también vi lo que falta». Levantó una mano para detener mis preguntas. «No falta de ella. Falta de ti. Durante años trabajaste en silencio, aceptando no ser visto. Pero una parte de ti quería que ella lo notara. Esa parte está gritando ahora. Si dejas que domine, cometerás errores. Explicarás de más, enviarás un mensaje del que te arrepentirás. No lo hagas. Mantente aburrido. Lo aburrido gana en este tipo de juicios». Tomé un caramelo de menta del cuenco y lo giré entre mis dedos hasta que el papel crujió. «¿Y las tarjetas de crédito?», pregunté. «Se manejarán con cuidado. Si actuamos demasiado pronto, su abogado alegará que hubo control financiero o paranoia. Pediremos los estados de cuenta que faltan, contactaremos al área de fraude del banco y esperaremos el momento exacto». Luego me miró fijamente. «Ahora dime lo que todavía no me has dicho». Lo entendí al instante. «El fideicomiso». Asintió lentamente. «Comentaste que se financió con bienes previos al matrimonio y que tu abuelo te dejó un terreno junto al río».
Lo registramos, está bien. Lo que no aclaraste es por qué las condiciones del fideicomiso incluyen cláusulas de supervivencia que se activan en situaciones distintas a la muerte. Pensé en mi abuelo, en su caligrafía firme sobre papeles amarillos. Carpintero de manos duras, repetía siempre, mide 2 veces. Cuando yo tenía 15 años, me relató la historia de un amigo cuya familia se destruyó en un tribunal. La gente no cambia por hambre, decía, cambia cuando hay pastel en la mesa. Me enseñó a levantar portones y cercas que parecen invisibles, pero que solo revelan su importancia cuando alguien intenta mover el ganado. Mi abuelo no dejó riquezas, respondí con sinceridad, pero dejó herramientas. Mi abogado asintió como si hubiese recibido otra respuesta. Pues esas herramientas funcionan. La primera semana después de la audiencia fue un silencio extraño, como el eco tras un trueno, cuando los oídos siguen zumbando aunque el ruido haya cesado. Me refugié en mis propiedades. Llegaba temprano, me iba tarde. Reemplacé una puerta metálica abollada con mis propias manos porque necesitaba sentir cómo el acero cedía bajo los golpes del mazo. Hice depósitos, clasifiqué recibos, cambié bombillas y ajusté sensores de movimiento cuyo parpadeo me resultaba insoportable. Comía en un restaurante sencillo donde la camarera llama a todos fan y nunca pregunta a qué te dedicas, porque tiene bastante con sus propios turnos extras. Dormía lo justo. Hasta que empezaron las solicitudes. El abogado de ella envió interrogatorios que no eran preguntas, sino acusaciones disfrazadas de cortesía. Entregué todas las contraseñas usadas en los últimos 5 años. Liste a cada persona con la que haya hablado sobre su negocio. Documente todos los regalos de los últimos 7 años. Entregue diarios, cuadernos, presupuestos de ropa. El último requerimiento habría sido ridículo de no venir acompañado de una citación oficial. Mi abogado respondió con la misma intensidad. Proporcione todas las declaraciones de ingresos obtenidos por redes sociales. Entregue las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Me pidieron entregar los estados de cuenta de todos los bancos a mi nombre o bajo mi beneficio, además de cualquier solicitud de crédito realizada en los últimos 5 años, incluyendo tarjetas de tiendas y líneas de crédito. También debía aportar documentación de todos los gastos mayores a $1000 hechos sin el conocimiento de M.R. Ramírez. La casa parecía un escenario abandonado después de una obra de teatro, podías ver la huella de los muebles aunque ya no estuvieran. Recorriendo cada habitación, tomé fotos meticulosas. No era un requisito del condado para las órdenes temporales, pero yo necesitaba pruebas de que ahí alguna vez existió un hogar. El aro de luz aún estaba en la sala, alto y ridículo, como un vestigio absurdo. Ella se había llevado su cámara, sus plantas y esa colección interminable de mantas neutras que parecían idénticas. Abrí un armario y encontré 6 tipos de té comprados solo para grabar vídeos estéticos que jamás probó. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera barata y fría hasta sentir que mi respiración volvía al ritmo normal. La primera declaración fue un martes. Nos sentamos alrededor de una mesa, frente a una taquígrafa cuyas manos se movían como si tocara un piano invisible. El abogado de mi esposa hacía las preguntas, el mío objetaba lo justo. El proceso era tedioso y quirúrgico. Describa sus fuentes de ingreso, me ordenaron. ¿Lo hice? Explique sus prácticas de contabilidad. Respondí también. ¿Por qué guardaba los documentos financieros en carpetas separadas y no en la cocina? Porque ahí salpicaba la grasa, contesté. ¿Alguna vez le dijo a su esposa las palabras exactas, confía en mí? Sí. ¿Cuántas veces? Demasiadas. 2 días después fue el turno de ella. Me senté detrás de mi abogado con un bloc de notas y una pluma que nunca destapé. Su abogado la había entrenado bien. Contestaba despacio, con suavidad, como si supiera atraer al micrófono. Yo apoyé sus sueños, dijo. Yo construí un hogar. Yo levanté una comunidad en línea de la cual él también se benefició. Mi abogado no cambió el gesto ni el tono al preguntar. ¿Recuerda haber abierto líneas de crédito a nombre de su esposo? Ella se mostró sorprendida. No. ¿Recuerda haber autorizado cargos superiores a $500 sin informárselo? No que yo recuerde. Entonces deslizó un paquete de hojas sobre la mesa. Exhibición 12, anunció. Eran los estados de cuenta obtenidos con mi autorización, donde figuraba una tarjeta emitida a mi nombre, enviada a nuestra dirección y activada desde nuestra línea fija. Ella miró un instante los papeles, luego levantó la vista como si aquello le quemara los ojos. Él sabía, dijo. Lo hablamos. Sentí un frío en el pecho. No era cierto. Mi abogado dejó reposar el silencio y no presionó más. Después cambió el tema a los ingresos por publicidad, enlaces de afiliados y publicaciones patrocinadas que nos mostraban como pareja, yo de fondo, el hombre servicial. ¿Las empresas le pagaban directamente? Preguntó. A veces, contestó ella. A veces enviaban productos.
¿Tiene registros de esos productos recibidos como pago? No, respondió con un hilo de voz. Nunca pensé que había que guardar recibos de cremas faciales. Al salir, en el ascensor, mi abogado soltó un respiro lento. Ella mantendrá la versión de que tú consentiste todo, me dijo. Necesitamos algo que no dependa de tu palabra contra la suya. Recordé el teléfono fijo de la cocina, aquel que ella misma solía burlarse llamándolo teléfono de viejos, aunque lo usaba para hablar con su madre, porque la señal del celular era mala en ese rincón. El registro bancario mostraba que la activación fue desde ese número. Esa misma noche, revisando papeles, encontré algo inesperado, un recibo arrugado, atrapado en una carpeta. Era de un paquete firmado por ella 2 años antes, mientras yo cambiaba la cerradura en una propiedad. Venía de una tienda de electrónicos de lujo, lente de cámara, regalo de marca. No doblar. El mensajero había escaneado su identificación. En la línea de referencia de pago aparecía un número que reconocí de inmediato, los últimos 4 dígitos coincidían con la tarjeta que ella juraba no existir. La sensación fue ambigua, alivio por encajar la pieza y terror por no poder fingir que no la había visto. Fotografié el recibo y lo envié a mi abogado sin explicación. Él respondió con una sola palabra, bien. La vida se volvió rutina, trabajo, papeleo, comidas pequeñas, sueño ligero. Evitaba los lugares donde podría toparme con ella, la tienda de productos naturales donde la saludaban por su nombre, la cafetería donde decíamos planear proyectos. Su madre empezó a publicar frases sobre narcisismo y abuso financiero, y viejos conocidos comentaban con corazones y fuerza. Un primo me envió un mensaje vacío, solo con la captura de una de esas publicaciones, como si quisiera que yo respondiera, pero se contuvo. 2 semanas antes de la audiencia, recibí la llamada del departamento de fraudes del banco. Habían abierto un caso por la tarjeta no autorizada, más por protocolo que por expectativa. La mujer que me habló tenía el tono de quien ha escuchado esa historia 1000 veces. Hemos revisado la grabación de voz para la activación, dijo. Se registró desde su teléfono fijo. El sistema guarda una huella vocal para futuras verificaciones. ¿Desea copia bajo citación o prefiere esperar orden judicial? Me enderecé en la silla. ¿Esa voz es la mía? Pregunté. Hubo una breve pausa, casi calculada. No, respondió ella. Corresponde a una mujer que además llamó después por un problema de envío. También tenemos esas grabaciones. Colgué y le escribí a mi abogado de inmediato. Después salí a caminar hasta la parte trasera de la propiedad, donde la grava se convertía en pasto seco y el ruido de la autopista se disolvía en un murmullo constante. El viento pasaba entre las puertas metálicas de los depósitos haciéndolas vibrar suavemente. Pensé en la primera vez que sostuve una de esas llaves abolladas, sorprendido de lo pesadas que podían sentirse para ser tan pequeñas. Pensaba en la manera en que mi esposa me había mirado en el pasillo después de la audiencia. Había rabia, sí, pero también algo más difícil de descifrar. Recordé la disculpa que jamás nos daríamos, la suya, por haberme convertido en una especie de broma con tal de sobrevivir en círculos donde el valor se medía por las apariencias, y la mía, por haber levantado una vida como si fuera una fortaleza y esperar ingenuamente que ella lo interpretara como una invitación, en lugar de un encierro. Aquella mañana, antes de entrar a la corte, mi abogado me encontró en las escalinatas con una carpeta bajo el brazo. Conseguimos los registros de llamadas, me dijo. Luego, casi con frialdad, agregó que habían logrado algo todavía más valioso, aunque no especificó qué. Tenía la costumbre de revelar las cartas fuertes en la sala, donde las palabras pesaban, no en la calle, donde podían perderse. El tribunal era el mismo, la misma jueza, el mismo alguacil repitiendo las mismas formalidades. Mi esposa estaba sentada a unas sillas de distancia, vestida con un traje grisáceo, como de cielo nublado. Su madre no había asistido. Diego tampoco. Por primera vez desde que todo comenzó, ella me sostuvo la mirada por más de un instante. Sus manos jugueteaban con un anillo que no usaba desde la universidad, uno muy sencillo con una piedra diminuta, distinto a la alianza matrimonial. La jueza abrió nuestro caso y pidió actualizaciones. El abogado de mi esposa tomó la palabra primero, solicitando una pensión temporal considerable, argumentando que era indispensable para mantener la estabilidad y asegurar que Mrs. Ramírez no sufriera un perjuicio durante el proceso. Utilizó términos como distribución equitativa y nivel de vida habitual. Mi abogado esperó su turno, se puso de pie y entregó a la secretaria un sobre delgado. Solicitamos añadir nueva información al expediente, relevante para evaluar la credibilidad y la conducta financiera, anunció. Habló de registros de voz, firmas en envíos y coincidencias de fechas. Luego hizo una pausa, tocó la siguiente hoja y miró directamente a la jueza. Además, hemos recibido un informe del contador de Mr. Ramírez respecto a una discrepancia en la declaración financiera presentada por Mrs. Ramírez la semana pasada.
Le pasó un documento que solo la jueza podía ver. Ella lo tomó sin comentarios y lo leyó. Noté cómo las líneas de su frente se modificaban. El abogado de mi esposa trató de mantener la compostura. Los dedos de ella dejaron de girar el anillo. Sentí ese movimiento interno, como un ascensor que sube y baja apenas, y se queda detenido, a la espera del siguiente piso. La jueza colocó el papel con cuidado, como si fuera un objeto frágil que podría tener importancia más adelante. Miró a mi esposa y a su abogado, y con un tono más firme que antes dijo: Mrs. Ramírez, tengo una pregunta sobre su declaración jurada y el origen de ciertos depósitos en los 6 meses previos a la presentación. El silencio que siguió no fue el típico de un procedimiento legal, sino el silencio tenso de una respuesta que se fabrica en el momento. La jueza prosiguió: fondos que parecen provenir de una cuenta no declarada en su informe inicial. Explique, por favor. Mi esposa tragó saliva, miró a su abogado, quien se inclinó y le susurró algo. Ella asintió una vez, parpadeó rápido y luego se estabilizó. Cuando habló, lo hizo tan bajo que la taquígrafa se inclinó hacia adelante para registrar sus palabras. Esos depósitos, dijo, eran reembolsos de colaboraciones con marcas. Debí olvidar incluir esa cuenta porque era de uso exclusivamente comercial. Mantuvo el rostro sereno. La jueza la observó con atención, como un carpintero que vigila si una viga se sostiene. Entiendo, dijo. Entonces esos reembolsos deberían estar respaldados por facturas. Sí, respondió mi esposa. ¿Y tiene esas facturas? Otro asentimiento. Bien. Entréguelas, por favor. Mi abogado no me miró, pero sentí un cambio en su respiración. Pasó a la página siguiente de su carpeta: Su señoría, anticipamos esa explicación y ya hemos citado a la plataforma encargada de esos pagos. Su respuesta indica que no hay reembolsos en los montos ni en las fechas mencionadas. Lo que sí proporcionaron fue una nota interna que hace referencia a una cuenta bancaria terminada en 1743 como destino de pagos por afiliación. Esa cuenta está a nombre de la madre de Mrs. Ramírez. Dejó que el peso de las palabras llenara la sala. Sin adornos. La jueza no se inmutó, pero mi esposa sí. Detrás de nosotros, una silla rechinó. La taquígrafa tecleaba con más rapidez. La jueza entrelazó las manos y se dirigió al abogado de mi esposa. ¿Consejero? Fue suficiente para que él aclarara la garganta, rompiendo por primera vez su pulida fachada. No hemos tenido aún la oportunidad de revisar ese material. Solicitamos tiempo para consultar con nuestra clienta y, de ser necesario, enmendar la declaración. La jueza asintió con un solo movimiento. Tendrá plazo hasta el viernes. Y Mrs. Ramírez, el tribunal toma con seriedad la exactitud de estos documentos. Las imprecisiones, incluso las accidentales, tienen consecuencias. Espero su total cooperación. Luego pasó al resto de la agenda con la eficiencia de alguien que dobla ropa. Las órdenes temporales se mantenían. El proceso de descubrimiento se ampliaría. Habría otra audiencia, y quizá otra más. La maquinaria judicial avanzaba, y nosotros éramos piezas dentro de ella, girando nos gustara o no. Al salir al pasillo, mi abogado ajustó la carpeta bajo el brazo como si fuera un arma guardada en su funda. Esto no ha terminado, me dijo. Pero el patrón empieza a quedar claro. Me miró con atención. No te noto celebrando. Negué con la cabeza. No se siente como una victoria, respondí. Se siente como ver una casa que construye empezar a filtrar agua y tener que salvar las vigas. Él asintió. Eso es porque no eres un destructor por naturaleza. Mantente así. Deja que el proceso haga el trabajo de romper lo que deba romperse. Al final del corredor, mi esposa estaba junto a la ventana, con el teléfono en la mano, perdida en algún punto indefinido. Un rayo de sol atravesaba el piso y le iluminaba el zapato. Ella no parecía frágil, ni mucho menos débil, pero sí se veía distinta, como si la vida le hubiera restado fuerza en los bordes. No era la misma mujer que alguna vez reía a carcajadas en los porches iluminados por la tarde. Había adelgazado, no solo en cuerpo, sino también en esa vitalidad que antes la definía. Cuando giró y me vio, hubo un destello mínimo, un relámpago breve que me hizo recordar los primeros meses de nuestro matrimonio. Fue como si por un segundo regresara aquella complicidad de entonces, las cenas improvisadas con demasiado ajo, el olor persistente en la ropa, sus pies colgando sobre la encimera mientras yo divagaba sobre motores oxidados y ella se entusiasmaba hablando de ángulos de luz y perspectivas fotográficas. Avanzó hacia mí con pasos contenidos, medidos, hasta detenerse a una distancia que parecía calculada. Su voz fue apenas un murmullo. No conocía el número. En esas palabras no había rastro de sarcasmo ni de reproche, solo la simple afirmación de un hecho. Lo sé, respondí. Hizo una pausa que parecía pesarle en los labios. No estoy segura de que eso hubiera cambiado algo.
Sus manos se movían inquietas, entrelazándose una y otra vez. Yo tampoco, admití. Después de unos segundos, me lanzó otra pregunta: ¿alguna vez pensaste en decírmelo igual? Solté una risa breve, cargada más de cansancio que de ironía. Todos los días. Y todos los días me repetía que mañana sería distinto, cuando estuviéramos menos agotados, cuando la pila de platos no se acumulara en la cocina, cuando el estante no se tambaleara a punto de caerse, cuando las bromas dejaran de sentirse como cuchilladas disfrazadas. Pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Y terminé convenciéndome de que era mejor ser invisible a ser ridiculizado. Ella bajó la mirada, mordiendo su labio con un gesto que parecía mezclar culpa y desconcierto. No sabía que lo sentías así. Ese es justamente el problema, contesté. No sabíamos demasiadas cosas. Asintió levemente, como si aceptara esa verdad a regañadientes, y se giró para marcharse. Pero no lo hizo. Se detuvo y respiró hondo antes de hablar otra vez. Si mi madre, se interrumpió, buscando un rodeo. La cuenta, no es lo que parece. Sus ojos se clavaron en los míos, suplicando una reacción, pero yo permanecí en silencio. No le ofrecí la comodidad de un perdón anticipado ni la dureza de una condena sin salida. Ella abrió la boca como para continuar, pero en ese instante su abogada la llamó con firmeza. Cerró los labios, dio media vuelta y se alejó. Más tarde, en la oficina, mi abogado me confesó lo que había estado guardando desde los escalones del tribunal. «Hay algo que necesitas ver», dijo, señalando un pequeño fajo de papeles sobre la mesa. Revisamos los metadatos de su declaración jurada. Fue editada 3 veces desde la dirección IP de la casa de su madre. Tenemos las marcas de tiempo. Me miró con gravedad. Hay un escenario donde tu esposa no actúa por sí sola, sino bajo dirección. No necesitó usar la palabra manipulada. Yo la escuché igual en el eco de sus frases. Y añadió: si presionamos demasiado, los jueces podrían percibirla como una pieza movida en un tablero, un peón más que una reina. Y eso podría volverse en contra. Sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza mientras pensaba en las lecciones que mi abuelo me había dado de niño, que un portón no se empuja con furia, se abre con paciencia, que una cerca mal calculada puede aislarte más de lo que protege. Recordé también la voz de mi esposa preguntándome si alguna vez pensé en decirle la verdad y el peso de mi respuesta, que me dolió como una verdad oxidada en el pecho. Definimos los siguientes pasos con precisión quirúrgica: citaciones formales, una moción para obtener los dispositivos y permitir una revisión forense limitada, y una notificación para citar a declarar a su madre. Al caer la tarde conduje hacia la propiedad del este. Caminé entre las hileras mientras las luces se iban encendiendo una tras otra, formando pequeños círculos de claridad en medio de la creciente oscuridad. A lo lejos, el silbato de un tren atravesó el aire con un lamento largo y melancólico, como suelen sonar cuando cruzan carreteras abiertas. Permanecí de pie hasta que el eco se apagó, quedando solo el murmullo de la autopista como un recordatorio de que la vida no se detiene, aunque uno sienta que todo está suspendido. Al día siguiente, un correo desconocido llegó a mi bandeja de entrada. El asunto estaba vacío, como si quien lo enviaba quisiera ocultar intenciones. El cuerpo contenía una sola frase: deberías ver esto antes del viernes. Había un archivo adjunto, una fotografía granulada, tomada apresuradamente con un celular. La imagen mostraba la pantalla de una laptop abierta en un borrador de correo electrónico. El remitente era la madre de mi esposa. El destinatario, el abogado de ella. La primera línea del mensaje era clara: tenemos que asegurarnos de que nunca revele la opción Henderson. El texto se cortaba en seco, como si la persona que tomó la foto hubiera bajado la mano con rapidez. Me quedé mirando esa palabra, Henderson, hasta que los bordes de la foto dejaron de temblar en mis ojos. Henderson podía significar nada, o absolutamente todo. Mi memoria me arrojó 2 recuerdos: Henderson Scrap and Salvage, donde una vez compré una fila de casilleros para la propiedad del oeste, y Henderson Parkway, una vieja salida de la autopista donde un desarrollador había mostrado interés en derechos publicitarios. Recuerdo, incluso, una conversación trivial en un café con el gerente de un almacén cercano que insinuó la posibilidad de un intercambio de terrenos en esa zona. Yo nunca había usado el término opción en ningún documento relacionado con Henderson. Pero eso no significaba que otros no lo hubieran hecho. Reenvié el correo a mi abogado con una breve nota: fuente desconocida. Podría ser una trampa, pero si no lo es, el viernes será ruidoso. Me quedé sentado frente al escritorio, con un caramelo de menta olvidado en su envoltorio y el sonido del reloj marcando los segundos como un cruce ferroviario lejano. Cada tic era un recordatorio de que el tiempo avanzaba hacia algo inminente. El día de la audiencia final amaneció con el peso de una tormenta que llevaba años gestándose. Afuera del tribunal,
sentado junto a mi abogado, repasaba en silencio todos los caminos que habían desembocado en ese punto, las noches de reparaciones a deshoras, las bromas que se clavaban como alfileres en cenas familiares, las monedas lanzadas a máquinas expendedoras en madrugadas interminables, y los silencios que dejé crecer como hiedra sobre los muros de mi matrimonio. Ella llegó con retraso, 10 minutos tarde, con su madre a su lado, caminando como si fueran una sola sombra. Entraron erguidas, con la barbilla en alto, pero yo noté la vacilación en el paso de mi esposa. Esa mínima duda en su andar revelaba que ya no era la misma mujer que un día me llamó de mente estrecha mientras publicaba otra fotografía sobre abundancia y éxito. Ahora, había en ella un temblor escondido, como si por primera vez comprendiera que el suelo bajo sus pies podía quebrarse en cualquier momento. Ella parecía frágil, como alguien que había sostenido toda su identidad sobre repisas de cristal que ahora temblaban bajo su propio peso. La jueza llamó nuestro caso. De inmediato, ambos abogados se pusieron de pie. Las voces fueron medidas, calculadas, conscientes de que cada palabra tendría un peso decisivo. La corte ya había revisado todo, los estados financieros, las grabaciones de voz relacionadas con la activación de la tarjeta de crédito y, sobre todo, las inconsistencias en el testimonio jurado que ella había entregado. Lo único que quedaba por resolverse era la intención detrás de todo aquello y cómo sería la división. Mi abogado habló primero. Su señoría, pedimos que el tribunal reconozca el patrón documentado de cuentas no reveladas, la manipulación de ingresos y la transferencia de fondos a una cuenta a nombre de un familiar. Mi cliente ha sido claro, coherente y cooperativo. Únicamente solicita una división justa bajo la ley y protección de su fideicomiso prematrimonial. Se sentó en silencio, cruzando las manos. El abogado de ella intentó replicar con argumentos emocionales, el sacrificio, el trabajo invisible de un cónyuge, la construcción de un hogar. Habló de presencia, de acompañar, de sostener. Pero cada vez que hacía referencia al testimonio escrito por ella, la expresión de la jueza se endurecía más. Cuando terminó, el silencio pesó más que sus palabras. La jueza tomó la palabra con firmeza. Este tribunal ha considerado la evidencia, el testimonio y la credibilidad de las declaraciones. Luego miró directamente a mi esposa, Mrs. Ramírez. Las discrepancias en sus declaraciones son graves. Si bien este tribunal reconoce la importancia del trabajo no financiero en un matrimonio, la falta de honestidad no se puede justificar. Usted debía entregar información completa y no lo hizo. Además, la prueba demuestra que ocultó deliberadamente fondos mediante una cuenta a nombre de su madre. Eso afecta directamente a su credibilidad ante esta corte. La madre de ella se removió incómoda en el asiento, pero el juez no había terminado. La ley exige equidad. Mr. Ramírez ha demostrado un crecimiento financiero documentado y protegido de forma adecuada sus bienes previos al matrimonio. Esos activos se mantendrán como suyos. La división se hará de manera justa, no igualitaria, dadas las circunstancias. Pasó a la siguiente hoja y leyó sin titubeos. La solicitud de pensión conyugal queda rechazada. Las órdenes temporales se levantan. Este tribunal no puede ordenar manutención cuando se ha demostrado falsedad en las declaraciones. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma. El rostro de mi esposa perdió todo color. Su abogado trató de intervenir, invocando precedentes, pero la jueza levantó la mano. ¿Basta? Este asunto queda concluido. Mrs. Ramírez tendrá 10 días para entregar las facturas que alegó o enfrentará sanciones. Mr. Ramírez, sus declaraciones han sido aceptadas. La residencia conyugal, financiada principalmente con sus cuentas separadas, se mantiene bajo su propiedad. El mazo golpeó la mesa. El juicio había terminado. La sala se llenó de murmullos y movimientos nerviosos. Mi esposa permaneció inmóvil, con la vista fija al frente, los labios apretados. Su madre le susurró algo al oído, pero ella no respondió. Por primera vez en años, se la veía pequeña, no por mí, sino porque la máscara que sostenía se había quebrado bajo su propio peso. Al salir, el sol brillaba con un resplandor casi burlón tras tantas jornadas grises. Mi abogado me dio una palmada en el hombro. Lo manejaste bien. Dejaste que la evidencia hablara. Por eso ganaste. Asentí, aunque dentro de mí no sentía una victoria. Era más bien supervivencia, como salir de un edificio en llamas, con las manos manchadas de hollín y los pulmones llenos de humo. Respiraba con gratitud, pero con plena conciencia de las ruinas que quedaban atrás. En las escaleras del juzgado ella me alcanzó. Sin su madre ni su abogado, solo ella. Pudiste haberme destruido, dijo en voz baja. No lo hiciste. Su voz vibraba entre reproche y alivio. La miré en silencio. No hacía falta, respondí. Tú misma lo hiciste. Se estremeció y bajó la mirada hacia sus zapatos. ¿Alguna vez fue suficiente? Preguntó, con un tono crudo, despojado de orgullo.
Pensé en las cenas improvisadas con demasiado ajo, en los ratos en que se sentaba sobre la encimera mientras yo trabajaba, en las noches largas y las mañanas tranquilas antes de que el mundo despertara. Pudo haberlo sido, le contesté en voz baja. Pero no lo permitimos. Ella giró sobre sus pasos y caminó hacia el coche donde su madre la esperaba. Yo permanecí allí hasta que desaparecieron de mi vista. Inspiré profundo y por primera vez en meses, el aire no tenía ese sabor metálico que me había acompañado tanto tiempo. Las semanas posteriores fueron sencillas. Volví a mis propiedades, arreglé una canaleta rota, cambié un teclado dañado, saludé a los inquilinos que me hacían señas y observé a los niños que pasaban en bicicleta. Vendí uno de los terrenos más pequeños con ganancia y reinvertí en una lavandería al otro lado de la ciudad. Mi abogado presentó los últimos documentos, y la sentencia llegó por correo. Palabras frías que solo oficializaban el fin de algo que en realidad ya había terminado mucho antes. Una noche, sentado sobre la grava en los límites de la propiedad del este, contemplé cómo el atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura. Una a una, las luces de los edificios se fueron encendiendo, constantes, sin grandeza. Pensé en todo lo que había perdido, en lo que había conservado y en lo que había construido con mis propias manos. Ella me había llamado un fracasado. Quizá para ella siempre lo sería. Pero el murmullo constante de las luces, el peso de las llaves en mi bolsillo y la certeza de que había resistido sin derrumbarme eran mis verdaderas medidas de valor. Cuando me levanté, sacudí el polvo de mis jeans y cerré con llave el portón. No me sentí un fracasado. Me sentí un hombre que había atravesado el fuego, no con arrogancia ni con espectáculo, sino con pasos firmes que lo llevaron al otro lado. Y para mí, eso significaba más que cualquier otra cosa.